bien. Entonces lo voy a hablar rápidamente. El género es este constructo social que se hace a partir de las características físicas con las que nacemos, ¿no? Sí, cuando nacemos con ciertas características biológicas, que las personas tengan vulva o pene, ¿no? Que eso es el sexo, se nos asigna, socialmente hablando, toda una serie de características que se espera que nosotros cumplamos, ¿no? Y entonces eso es el género. Las actividades, la forma de vestir, la forma de expresarnos, cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos, a qué nos dedicamos incluso, porque hay actividades que se consideran femeninas o masculinas, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con lo biológico, ¿no? Lo biológico es el sexo, pero a partir de esta condición biológica, dependiendo de la cultura, el lugar donde vivimos, se crea toda una idea de lo que se espera de nosotros. Entonces, eso es el género, ¿no? Roles que debemos cumplir para poder encajar en lo que se espera dependiendo si eres hombre o mujer. Entonces, bien, vamos a hablar, bueno, por ahí si les quedan dudas me las dicen más adelante, pero es nada más para que tengan como una idea básica de esto. Y vamos a hablar del género y la interseccionalidad. La interseccionalidad es un término que surge en el 89 a partir de Crenshaw. Ella es una abogada que a partir de un caso, una abogada negra, como pueden ver en la foto, ¿no? De los Estados Unidos, y a partir de un caso que se vuelve como muy conocido de Emma de Grafen, contra General Motors, ¿no? La empresa. En los 70s, ella se empieza a dar cuenta que no hay algo para poder nombrar una condición en específico. ¿En qué consiste? ¿No? Esta Emma, ¿no? Es una chica que está casada, tiene un esposo, tiene hijos, y entonces busca un empleo, y entonces trata de obtener un empleo ahí y no la contratan. Y ella va a la corte para decir que a ella no la contrataron por ser una mujer negra, ¿no? Y entonces en la corte de los Estados Unidos rechazan su caso y dicen que no tiene un motivo por el cual pelear, ¿no? O ir a la corte porque la empresa contrata a mujeres y contrata a personas negras, a hombres negros, ¿no? Entonces, que como la empresa contrata tanto hombres negros como mujeres, ¿no? Ella no tiene una justificación para decir que a ella la discriminaron por ser una mujer negra. Y entonces, Crenshaw, que es abogada, dice, bueno, sí, pero están saltándose una condición que es que ella es una mujer negra, o sea, no es ni un hombre negro, ¿no? Ni una mujer blanca, y ninguna de las dos condiciones la representa. Y efectivamente la empresa contrataba ambos, ¿no? Contrataba hombres negros para la parte como de la maquila, de la parte como fuerte del trabajo, para la cual no contrataba mujeres, ¿no? Contrataba únicamente varones. Y entonces sí contrataban a mujeres para otras áreas de la empresa, como recepcionistas y demás, pero para eso querían mujeres blancas, ¿no? que fueran como la imagen de la empresa. Entonces ella tenía una doble condición, ¿no? Como de discriminación a partir de que no encajaba en ninguna de las dos categorías, ¿no? O sea, no iban a contratarla para hacer la parte como de maquinaria porque no era un varón y no era lo suficientemente fuerte, y no le iban a contratar para ser parte de las mujeres que dan la imagen a la empresa. Y entonces ella se da cuenta que esta condición en términos legales en los Estados Unidos no existe. Y parte de lo que dice el juez es que no le pueden dar a ella esta condición de meter un caso por esto, porque la estarían poniendo en una condición favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres blancas y los hombres negros no iban a poder hacer la misma denuncia con dos áreas a su favor, y ella sí, ¿no?
y lo ven como si fuera dos áreas a su favor, o sea, positivamente, cuando en realidad es al revés. Estos hombres no iban a tener esta condición porque no tenían estas condiciones, las dos condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O sea, entonces las mujeres blancas no iban a necesitar llevar un caso a la corte por un asunto racial, ¿no? Y los hombres negros no iban a necesitar llevar un caso a la corte por un asunto de género. Y entonces lo que ella plantea es un concepto práctico para un análisis jurídico de unas desigualdades concretas que buscan no estar jerarquizadas, es decir, que ambas están en igualdad de condiciones, que una no se impone sobre la otra, ¿no? Y que ambas son igualmente importantes para la persona que lleva el caso. A partir de ahí crea el término interseccionalidad, ¿no? Entonces, por ahí están viendo como una imagen donde se cruzan varios caminos. Esa es una metáfora que ella utiliza para reflejar esta situación, ¿no? Y entonces ella dice, es que son líneas que se cruzan, ¿no? O sea, el género y la raza se unen y ella usa una metáfora de la ambulancia y dice, es como si justo tienes un accidente entre las dos y la ambulancia que viene por este no te recoge porque no fue en su calle y la ambulancia que viene de este no te recoge porque tampoco fue en su calle, ¿no? Y entonces, como ella es una mujer negra de los Estados Unidos, se ha centrado bastante en justo que estas dos áreas del género y la raza, se unen, es como surge. Pero a partir de que se crea el término interseccionalidad, nos vamos dando cuenta que hay una serie de desigualdades que se van cruzando, ¿no? Es decir, que no son las únicas desigualdades que se cruzan, ¿no? Sino que hay múltiples, porque hay desigualdades a partir del género, de la raza, de la orientación sexual o de la identidad de género, de la religión que profesamos, de, ¿no?, el país al que pertenecemos o nuestras capacidades. Es decir, claro que hay una diferencia entre una persona sin dificultades motrices o una persona que tiene dificultad motriz. Y parte de lo que se propone en el término de la interseccionalidad es que estas no son situaciones que se van sumando, sino son situaciones que son interdependientes, ¿no? No pueden quitarse una a la otra. O sea, no es factible llevar a cabo verdaderos procesos de análisis de estas situaciones si tratamos de separarlas, porque las personas que habitan estos cuerpos, ¿no?, tienen todas las condiciones, ¿no? Y que entre más condiciones te cruzan, ¿no?, tus condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad frente a otros aumentan. Es decir, que no es la misma ser una mujer que una mujer negra o una mujer racializada, y ser además una mujer lesbiana, y además ser una mujer judía, ¿no? Y que esto se va sumando. Bueno, sumando no sería lo adecuado, pero que sí, que son líneas que se van agregando a la realidad de esos cuerpos que se habitan. Y entonces hay niveles que hablan sobre la interseccionalidad, ¿no? Es decir, está a nivel estructural, que eso que implica centrarse en que las mujeres afroamericanas se encuentran en el cruce entre los diferentes sistemas de subordinación, ¿no? Bueno, sí, y que las realidades de los sistemas que las cruzan no las representan, ¿no? ¿A qué se refiere? Que la realidad de por ejemplo, de los varones negros, ¿no?, de los hombres negros, no es la realidad de las mujeres negras, aunque compartan una característica y aunque puedan compartir esas condiciones de vulnerabilidad, nunca sus realidades van a ser las mismas. Y que a pesar de que puedan compartir condiciones con el resto de las mujeres que no sean racializadas, tampoco esa va a ser su
condición de vida, no hay una representación en ellas. Entonces, la interseccionalidad a nivel político, ¿no? Ofrece una perspectiva a través de la cual, ¿no?, se analiza el sexismo, el racismo, la homofobia y la explotación de las clases políticas. Y esta ve que hay ciertos discursos, incluso discursos feministas, que invisibilizan a ciertas poblaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el feminismo en sus inicios estuvo centrado en ciertas condiciones de realidad, sobre todo para mujeres blancas, para mujeres de clase media o de clase media alta, ¿no? Entonces que tenían ya ciertas condiciones y que a veces incluso en esta búsqueda como, sí, de hacer campaña en pro de una condición de desigualdad, hay otras mujeres que se hacen a un lado, ¿no? Y entonces nadie menciona a las mujeres discapacitadas y no se mencionan otras condiciones de ser mujer. Y por lo tanto no se busca hacer política o hacer modificaciones políticas incluyendo esas condiciones, sino que, bueno, se centra en la mayoría. Y el nivel representacional, ¿no? Explora la construcción cultural de los sujetos subordinados. ¿Eso con qué podría tener que ver? Con, por ejemplo, la visibilidad que se le da a ciertas realidades. Parte de lo que ella ha buscado y ha seguido trabajando hasta los últimos tiempos es tratar de visibilizar que hay mayor difusión, ¿no?, de algunas condiciones, sí, por asuntos raciales, que de otras. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación, por ejemplo, reproducen también ciertas situaciones de desventaja, de marginalización, de ciertas realidades. Parte de lo que ella ha buscado hacer campaña, que además ahorita está relativamente fresco en la idea de todos, es que el movimiento de las vidas negras importan, que ha tenido mucho que ver con el abuso policial en los Estados Unidos, ¿no? Ha buscado, sí, tener una visibilización, pero de varones negros, ¿no? O sea, y de pronto los casos que se dan a conocer son únicamente de hombres negros asesinados por la policía y no se dan a conocer casos de mujeres cuando en realidad también hay muchos casos, ¿no?, de situaciones similares. Mujeres que incluso ellas llaman a la policía para pedir ayuda ante otras situaciones de violencia y, por ejemplo, la policía los ha matado en su casa, ¿no? O les han pedido ayuda porque ante mujeres que padecen problemas mentales y la policía le disparó al corazón a una de ellas porque dijo que sus ojos eran, lo asustaron, ¿no? O sea, y entonces se le da visibilización a ciertas personas, ¿no? Y entonces son las personas que empezamos a asociar con esas realidades y por lo tanto a las que se busca darles mejores condiciones. Entonces la representacional tendría que ver con ello, ¿no? O sea, ¿cuál es la representación que tenemos, por ejemplo, de este movimiento o de la brutalidad policial en los Estados Unidos, que está más asociado con una realidad que viven los varones y se minimiza cómo otros cuerpos racializados también viven estas condiciones? ¿Qué aporta la interseccionalidad? Esta ha sido importante, si bien se creó en el área del derecho, el término y el hecho de empezar a ver estos cruces y cómo son indivisibles, ¿no? Y cómo se tendría que hacer el estudio y politizar desde ahí, ha impactado sobre todo a las ciencias sociales. Se ha llevado a otros países, a Latinoamérica y a Europa y demás, sobre todo como en la sociología, ¿no?, en estudios desde esa área. ¿Por qué? Bueno, porque trae trae una perspectiva que te muestra, ¿no?, al sujeto de una forma más completa, vamos a ponerlo así.
Por ejemplo, centra al sujeto, ¿no?, en el centro de distintos sistemas de discriminación, no solamente lo va dividiendo por sistemas, y que estos están en simultaneidad, ¿no?, que era lo que yo explicaba ahorita. Y entonces subraya los efectos paradójicos del análisis, ¿no?, las intervenciones y las políticas públicas basadas en un solo eje discriminatorio, ¿no?, que van abordando las situaciones por separado y que en realidad no encajan para la realidad social de las personas. ¿Por qué? Porque si yo hago políticas públicas para las mujeres, ¿no?, ya hay mujeres que tienen ciertas condiciones más óptimas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un cuerpo no racializado, ¿no?, porque para este país soy blanca, y no tengo una discapacidad motriz, no profeso una religión poco común, ¿no?, digo entre comillas. Entonces, eso ya da ciertas condiciones de beneficio para que si nos centramos, como en lo que son la mayoría, todas las políticas públicas van a quedar cortas para todas las personas que estén dentro de las otras condiciones de realidad. Entonces, por eso ha ido volviéndose cada vez más importante para las ciencias sociales. O sea, da un estudio más completo de cómo tendríamos que empezar a ver a los sujetos con los que trabajamos. Era un poco lo que hablaba ahorita, ¿no? Ayuda a visibilizar la multiplicidad de las experiencias del sexismo vividas por las mujeres, ¿sí? En el caso sobre todo de ella, que yo les mencionaba, ¿no?, que está muy centrada en el feminismo y la lucha por los derechos raciales. Pero además de que te permite ver esto, ¿no?, te permite ver las posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, lo que para el feminismo se ha denominado en privilegios. Hay personas que tienen privilegios ya por las condiciones de vida con las que nacieron o los cuerpos con los que nacieron. Y entonces te permite ver que esas personas siempre van a tener una condición más óptima que los otros. ¿Quiénes serían la condición ideal? Varones, ¿no?, porque no viven una situación de discriminación por género. Blancos, para no vivir una condición racial. Heterosexuales, de preferencia ricos, ¿no?, o de clase media alta. Y entonces estas personas tienen mayores condiciones de privilegios, ¿no? Van a tener mejores condiciones óptimas en la vida y pueden acceder a mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están en base a eso, como la justicia, los sistemas por los que funcionamos, ¿no?, la cultura. Y entonces va a haber situaciones de discriminación que ya por contar algunas de estas características no vas a vivir. Entonces, y bueno, ¿no?, entre más te crucen, la condición se vuelve menos óptima. Y entonces llegamos a Angela Davis, un poco para hablar de cómo esto del género y la interseccionalidad se unen. Yo escogí poner de ejemplo a una lectura de Angela, que bueno, la recomendaría si la leen, como para ver esto, que es el primer capítulo del libro de Mujeres, Raza y Clase, de Angela. Ella es para quienes no lo ubiquen, una mujer feminista, negra, que ha hecho activismo y sigue haciendo activismo en pro de estas dos condiciones. Justo en el primer capítulo de su libro, ella aborda un poco esta condición de cómo la raza y el género se unieron desde la condición de la esclavitud de los Estados Unidos, ¿no?,
que el capítulo se llama El legado de la esclavitud, modelos para una nueva feminidad. Y empieza a cuestionar cómo unas cuestiones del género se vieron modificadas a partir de ciertas condiciones de la raza, ¿no? Y de la vivencia de la esclavitud. Si bien el capítulo no se basa como en explicar en esto de interseccionalidad y así funciona y de eso se trata, no. Creo que es bastante útil para verlo como ya ejemplificada, ¿no? En cómo va cambiando muchas condiciones de la realidad en general. Ella, por ejemplo, lo que están viendo es una cita textual, ¿no? Y, perdón, bien, creo que no fue nada. Y es una cita textual que habla un poco del papel que las mujeres fueron tomando. Y parte de lo que explica ahí es que muchos de las condiciones relacionadas con el género, es decir, con lo que se concebía como feminidad, claro que estamos hablando del siglo XIX, no eran consideradas de esa forma para las mujeres esclavas. Las mujeres cumplían con la misma carga de trabajo que los varones, ¿no? Eran consideradas fuerza de trabajo. Entonces, como eran consideradas fuerza de trabajo, había que cumplir con la misma carga, o sea, trabajaban el mismo tiempo en el campo. Bueno, la mayoría de los esclavos se dedicó al campo, no todos, pero según el libro de ella, 7 de cada 8. Entonces, es prácticamente todos. Entonces, trabajaban el mismo tiempo en el campo con una jornada igual. Tenían las mismas condiciones como que tenían que cumplir al final de la jornada de trabajo. Y a partir de ahí les dio otras condiciones. Y entonces, bueno, eran condiciones no óptimas, por supuesto, ¿no? O sea, si ahí no es que sea una condición de igualdad positiva, ¿no? El trato era horrible para ambas partes. Pero sí hizo que se modificaran algunas percepciones que se tenían de lo femenino. Para ese entonces, a la feminidad y al género del femenino se le asignaron características como en pro de la maternidad, ¿no? En pro de amas de casa, que tenían que ser como débiles. Y es muy curioso porque se asignó esta noción de la debilidad, pero no era una noción que se asignó a las mujeres esclavas, ¿no? Ellas sí tenían capacidad de trabajo y capacidad de fuerza. ¿Por qué? Porque incluso no solo se usaron para el campo, se usaron mujeres para mover cosas, jalar cosas, como una especie de arrear, como si fueran, pero en lugar de caballos se usaban personas para jalar, ¿no? Y también se usaban mujeres. Y en esas condiciones no se consideraban que estaban en una situación de desventaja o que tenían un cuerpo más débil, sino que tenían la misma condición de trabajo. A partir de la deshumanización de las personas negras, cuando la esclavitud, porque bueno, no eran consideradas personas, también se pierden ciertas condiciones asociadas, por ejemplo, a la maternidad, ¿no? Y entonces la maternidad no era esta cosa bella y hermosa que hacías, ¿no? Para traer más niños al mundo, sino que producías fuerza de trabajo. Y las mujeres eran más útiles en cuanto a que aumentaban la cantidad de esclavos, y más esclavos eran más trabajadores, ¿no? Y por lo tanto mayor producción. Un poco como esta misma noción que se tiene del ganado, así. Y entonces podían trabajar todas las jornadas normales, aún cuando estuvieran embarazadas. Y tenían que pasar los mismos castigos que eran tortuosos que cualquier tipo de varón, ¿no? Porque las condiciones eran las mismas, no importaba que estuviera embarazada. Y entonces estas condiciones hizo que la noción de la ama de casa y la mamá y estas cualidades femeninas se quitaran o se perdieran un poco ese valor que se tenía, ¿no? Para ellas.
lo que ustedes ven ahí bueno, es un fragmento donde dice esto, o sea, eran explotadas igual que los varones, ¿no? En las mismas condiciones, subían los mismos maltratos en cuanto a golpes o mutilaciones, pero ellas tenían además una condición de maltrato asignadas por ser mujeres, que fue la violación, que los varones no vivieron o vivieron en una condición minoritaria. Y las mujeres esclavas vivieron en su mayoría. Y entonces un poco ahí entra esta situación de, ok, sí, ya tenemos condiciones bastante probables que compartimos porque ambas somos personas negras, ¿no? Pero sigue habiendo condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque no te van a violar, ¿no? Parte del mestizaje de los Estados Unidos surge mucho de las violaciones de esclavas mediante el patrón, ¿no? O el capataz de las tierras. Entonces era una situación que ellos no vivían, ¿no? Y sumado a que obviamente no iban a vivir nunca un embarazo, ¿no? Y entonces formas de tortura, de trabajar al mismo tiempo mientras estaban embarazadas o de recibir castigos. Hay una narración incluso de cómo las mujeres tenían que hacer un hoyo en la tierra para poder acostarse boca abajo, aún están, o sea, para meter la panza ahí, para poder que le dieran de látigos, ¿no? Entonces, estas cuestiones ya es donde se empieza a ver que, bueno, de todas maneras, a partir ya de este cruce, la realidad no es la misma, ¿no? Desde ya las condiciones deplorables aumentan, ¿no? Parte de lo que también ella maneja como una situación que se da es que a partir de que los varones no tienen una posición de poder en las mismas condiciones que los hombres blancos, es decir, no producen economía para el hogar, no mantienen la casa, no son el jefe de familia, se modifican algunas condiciones dentro del hogar, ¿no? Y la división sexual del trabajo doméstico pierde la jerarquía, es decir, ambas partes participan en esto. Es decir, los hombres tienen responsabilidades dentro del trabajo doméstico, porque además el trabajo doméstico gana peso, que es un peso que no se tiene ahora, porque como los esclavos no eran considerados personas, por lo tanto, era un espacio donde ellos podían vivir una vida hogareña donde sí sentían que eran personas, ¿no? O sea, donde tenían una convivencia más humanizada. Y entonces esto fue agarrando como valor y relevancia para ellos. Y entonces ellos tenían ciertas responsabilidades y las mujeres otras, pero no se consideraba que unas eran mejores que otras, ¿no? Y tampoco se mantenían como absolutos, o sea, podían las mujeres realizar las labores de los varones y los hombres quedarse a realizar labores femeninas. Esto durante un tiempo dio algunas condiciones de igualdad dentro de los hogares, por ejemplo. Irónicamente, a partir de esta condición de desigualdad de raza en el género, dio ciertas condiciones momentáneas de igualdad. ¿Y por qué digo momentáneas? Porque después del fin de la esclavitud y la liberación, ¿no? O sea, después de la Guerra Civil Norteamericana, esto se pierde. Y entonces los varones que empiezan a adoptar ya estas labores como ser el jefe de familia, tener una responsabilidad sobre el hogar y llevar a cabo como la carga económica y demás. Entonces la división como sexual del trabajo de manera equitativa se pierde y es una responsabilidad que cae en las mujeres. Entonces es un buen análisis para ver cómo tanto de manera como positiva en algunas condiciones como negativa, fue modificándose a partir de tener condiciones distintas, ¿no? Más bien, a partir de tener ciertas condiciones de raza, el género se vio impactado de formas distintas. Entonces, pero es un buen ejercicio para ejemplificar cómo esto
no podemos desprendérnoslo, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar asociado a las personas constantemente? Porque es parte de quién eres. Entonces, bueno, parte de lo que se busca con el análisis de la interseccionalidad es reconocer que no se pueden buscar mejores condiciones siempre si se separan las luchas, ¿no? Por ejemplo, parte de lo que se hizo, sobre todo en algunos momentos, fue buscar ciertas condiciones de derechos para algunas personas, ¿no? El movimiento feminista incluso durante un tiempo buscó el voto de las mujeres con los inicios del movimiento sufragista, sí, pero era la búsqueda del derecho al voto para las mujeres blancas, ¿no? E incluso hubo campaña a favor que decían como que las mujeres blancas tenían mucho más derecho a alcanzar el voto que cualquier hombre negro, ¿no? Entonces, parte de lo que se busca es mostrar que la segmentación de las luchas sociales, que si bien a veces es necesaria, tampoco puedes buscar como tu mejor condición oprimiendo al otro, ¿no? O buscando la segregación y la discriminación de otras minorías, ¿no? Y eso ahora pues aplica para cualquier condición, sobre todo porque muchas de estas no solo se entrecruzan en las personas, se entrecruzan como luchas que coinciden, ¿no? O sea, la lucha feminista y la búsqueda de la comunidad LGBT coinciden en varios puntos, ¿no? Pero también hay personas que mantienen, ¿no? O sea, aún siendo parte de la comunidad, posturas machistas y misóginas en contra de, por ejemplo, de personas más femeninas, sean varones, ¿no? O sea, críticas por ser un varón más femenino, por ejemplo, ¿no? O, sí, el reconocimiento de la orientación sexual, pero la discriminación a partir de la identidad de género y las personas trans. Entonces, la interseccionalidad nos dice eso, tenemos que empezar a ver que estas luchas están cruzadas y que la búsqueda del reconocimiento de los derechos van de la mano. Entonces, pues sí, no podemos echar mano de argumentos que se basen en otras formas de opresión, ¿no? Entonces, no vas a conseguir mejores condiciones, sobre todo para las personas que están permeadas por dos de ellas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver las limitaciones que tenemos, ¿no? Desde la interseccionalidad para crear agendas políticas o crear agendas sociales, ¿no? Construidas de manera interseccional. Bueno, y ya me quedan unos pocos minutos. Justo iba para decirte que tenemos 5 minutos para ver qué onda con la interseccionalidad en la atención clínica. Bien, lo vamos a ver como rápidamente. ¿Por qué la interseccionalidad cruza el área de atención clínica? Bueno, yo, ya escucharon por ahí, soy psicóloga y terapeuta, ¿no? Porque tenemos que ver también las realidades exactas de las personas, ¿no? Y de pronto lo que puede llegar a pasar con la atención clínica es que también se vuelven como ideas de realidades genéricas y tratamos de dar, pues digo, no recetamos como un doctor, ¿verdad? Pero tratamos de enfocar la atención a la salud mental desde ideas de lo que tendría que ser a partir de una condición, por ejemplo, y no ver al sujeto como todas las condiciones que lo cruzan. Por ejemplo, ¿no? Yo sobre todo me he enfocado a trabajar violencia. Cuando trabajas para tratar de conseguir que una mujer salga de una situación de violencia o tenga mejores condiciones de vida, ¿no? Tienes que verla con todos estos cruces que tiene, porque dos mujeres pueden estar pasando por una misma situación de violencia aparentemente igual, ¿no? Es una relación de pareja y a las dos viven violencia física, psicológica y sexual, pero ¿no?
no es la misma condición si esa es una mujer blanca en México, y entonces de pronto podemos decir como, bueno, las mujeres blancas en México no vivimos las mismas condiciones de ventajas que las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Y las mujeres morenas en México no viven las mismas condiciones que en Estados Unidos de... No, eso no es cierto, ¿no? O sea, las personas blancas en México tienen mayores probabilidades de ir a la universidad, mucho más altas, tienen un porcentaje más alto de encontrar un trabajo después de eso, de encontrar un trabajo mejor remunerado, ¿no? Y únicamente por sus características fisiológicas, y estadísticamente eso está comprobado, ¿no? Las personas con rasgos indígenas en el país tienen menos condiciones de encontrar un trabajo bien remunerado, ¿no? Tienen menos condiciones de terminar la carrera o terminar ciertos grados de estudios más altos, ¿no? O sea, ni siquiera una carrera universitaria. Y eso también tiene que ver a la hora de que tú das una atención, ¿no? Porque esas dos mujeres que aparentemente estaban viviendo la misma situación de violencia no tienen las mismas herramientas para salir de ella, ¿no? Ni van a poder hacer uso de las mismas condiciones a partir de esto, ¿no? O sea, de si tienen una condición de discapacidad, de si son extranjeras en este país o no, ¿no? Las personas migrantes no tienen las mismas condiciones, así trabajemos algo que sea de salud mental, ¿no? Sus condiciones son distintas. Entonces, creo que parte de lo más relevante de la interseccionalidad en la clínica es que desde el principio que tú vas a empezar a dar como una atención psicológica, tendrías que estar viendo al sujeto desde una perspectiva más amplia, ¿no? E incluir dentro de sus recursos, porque a veces nos enfocamos como en los recursos emocionales con los que cuenta, ¿no? Cuáles son, ¿no?, sus mecanismos de afrontamiento y demás, pero que dentro de estos recursos también hay cuestiones sociales que lo van a permear, ¿no? Y que eso puede limitar sus recursos para salir de una situación a nivel emocional o de salud mental. Entonces, bueno, no, creo que esto es como multidisciplinario, entonces no sé quién lo sea, pero creo que eso es importante. ¿Qué dirías que es importantísimo no dejar de mencionar en cuanto a interseccionalidad y atención clínica, Ale, para cerrar con eso? Bueno, primero yo diría tomarnos el tiempo de analizar verdaderamente cuáles son las cosas que yo noto que lo están cruzando antes de crearme un modelo de atención, ¿no? O sea, antes de que yo empiece a considerar cuál es mi objetivo terapéutico o cuáles, ¿no?, las cosas que tengo que llevar a cabo, primero tendría que ver estas condiciones, porque seguramente va a cambiar mi modelo de atención y seguramente va a cambiar mi objetivo terapéutico, ¿no?, a partir de la realidad. Y creo que no siempre los psicólogos lo vemos, o llegamos a hacer generalizaciones bastante graves sobre los recursos que alguien puede tener. Pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Este es el momento, como voy a parafrasear un poco a Mauricio, este es el momento en el que todas y todos mandamos nuevamente nuestro nombre, empezando por apellido, para la siguiente toma de lista, y vamos preparando la presentación de pantalla para presentarles al siguiente ponente. Iván, ya andas por ahí, ¿verdad? Ya te vi, querido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Pues hoy me toca presentar a Iván, y para ahorrarnos un poquito de tiempo, porque el currículum de Iván es muy grande, a petición expresa de Iván, voy a presentarlo como un estudioso de la psicología, maestro en terapia familiar egresado de la FES Iztacala. Tuvo una estancia académica en el Instituto Sistémico de Buenos Aires y la Escuela Sistémica de Argentina. Además, colaboró en GENDES, que es una asociación civil que trabaja con hombres que desean renunciar a su violencia, según recuerdo. Además, actualmente colabora en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia
Y por último, que es donde yo lo he conocido, donde nos vemos frecuentemente, participa en Casa Tonalá en conversatorios para hombres, que son conversatorios con temáticas diversas y que desde hace un año y cachito ya lleva ahí el conversatorio en Casa Tonalá. Pues, Iván, yo dejo de presentar pantalla para cederte el espacio, cámaras y micrófonos hasta tu casa, y pues, somos todos tuyos. Ay, Isabel, tu micrófono, por favor. Gracias. Iván, no sé si ahí andas. Sí, acá estoy. Perfecto. Pues buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muchísimas por la invitación. Bueno, el día de hoy por allá, gracias también al lector, creo que es un espacio necesario el que se está construyendo acá con ustedes, así que bueno, pues intentaré por ahí también abonar con algunas reflexiones. Sé que tengo 40 minutos, voy a intentar. Te escuchas un poquito entrecortado, pasar. querido, entonces no sé si hay que moverse, Hola. no sé ahí si sea la me conexión. ¿Escuchan mejor? Te escuchamos, pero se escucha entrecortado. Ok. A ver, voy a apagar mi cámara. Okay. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto. Perfecto. Sí. Voy a dejar mi cámara apagadita para mejor facilitar el proceso, ¿vale? Ok. Muchísimas gracias. Gracias por la observación. Igual, si por ahí hay alguna otra dificultad con el sonido, me van diciendo, ¿va? No hay ningún problema. Bueno, voy a empezar con mi presentación. Voy a compartir la pantalla de lo que esto el día de... ¿Ya la pueden ver? Ahí va, se está cargando. Ahí vamos, ahí vamos. Me dicen cuando la puedan ver. Ya está compartiéndose, Iván. Perfecto. Ya se ve, me dicen que ya se ve. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces voy a empezar. Por ahí yo les mandé un artículo para revisión, que no era tan necesario que se leyera todo. Igual y la idea es también discutir algunos puntos. Hay una mezcla un poco entre los puntos que yo rescato de la lectura, pero también un poco como lecturas que yo y también desde mi experiencia, ¿no? Entonces vamos a ir un poco como dialogando. Proponen esto, es un equipo de terapeutas que trabaja desde un enfoque gestal. Yo la verdad es que no conocía de ello. Creo que sigo teniendo problemas de audio, no sé cómo me escuchan. Hola. Justo estamos teniendo como problemas con el audio. Se escucha robotizado justo. Entonces, no sé si ahorita estaba preguntando, hablando con Mau, de que tal vez pueda ser buena idea que nos marques y te ponemos en altavoz en un micrófono que tenemos como de condensador. Eso es por un lado. O por el otro, que nos hagas llegar tu presentación y la vamos presentando nosotros para que no se cargue tu internet, Iván. ¿Cómo ves? Voy a hacer algo. Voy a cambiar más bien de dispositivo. A ver, un segundo. Ok. Para no tener dificultad. Y bueno, este es el pan nuestro de cada día en esta nueva normalidad. Voy a cambiar de dispositivo. Adelante, yo aquí hago algún truco de magia para ganar tiempo. Y pues nada, ya en algún momento ya nos pasó que un huracán, porque Mercurio retrógrado estaba en Cancún y pues no pudimos la primera vez con un ponente. Voy a cambiar de dispositivo. Sí, no te preocupes, Iván, estamos pendientes para admitirte. Vale. Y bueno, pues aquí andamos, ¿no? Pues nada, la tecnología es desleal, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible esperemos terminar en tiempo y forma. Sabemos que tenemos un compromiso en cuanto a respetar los tiempos de todas y de todos, pero si después de las 3 alguien se quiere quedar a seguir dialogando, pues es bienvenido siempre y cuando no
no interfiera con sus actividades. Pues Hola, ya no hola. sé qué más decir para rellenar tiempo. Ya te escucho No, perfecto, Iván, rellenar. ahí. Recuerden que las Hola, preguntas hola. son Ah, perfecto. Va. para Edgar también, para que no olviden enviárselas. Gracias. Ok, va. Sí, a Edgar Oigan, pues Íñiguez le mandan sus preguntas. voy a empezar por ¿ahí ya me escuchan bien? A todo dar. Ah, súper, sí, tiene que ver un poco con mi señal de casa. Voy a compartir la pantalla en un Dale. minutito, pero quisiera preguntar un poco antes de arrancar si las personas que nos acompañan tienen alguna experiencia trabajando masculinidades, no sé si conocen, saben, han Ahí leído, mándenos por el chat. si Y tienen como alguna experiencia con el tema. que cabe destacar que tenemos, justo como decía Ale, somos un crisol, una torre de Babel de profesiones, de oficios, de historias, Ok. porque hay psicólogas, psicólogos, abogados, abogadas, amas de casa, trabajadoras sociales, muchas. Entonces, Ah, perfecto. Pues estoy leyendo por acá que hay gente que conoce del tema, que lo ha leído. Bien, pues bueno, el tema de masculinidades hoy día ha ido tomando cada vez más relevancia, entonces podemos tener aproximaciones desde distintos lugares, cosas teóricas también, pero desde luego trabajo práctico con hombres. Entonces, hoy en particular voy a hablar de cómo la visión que tiene que ver sobre masculinidad o masculinidades podemos también de alguna manera llevarlo al trabajo sobre todo terapéutico, ¿no? Y sabiendo también que los espacios terapéuticos tienen que dejar solamente de ser espacios que trabajan elementos relacionados con malestares individuales y más bien tenemos que empezar a colectivizar y a volver el espacio terapéutico o las intervenciones clínicas o las intervenciones individuales y colectivas desde una lógica mucho más, yo diría, política en ese sentido. Entonces, por ahí va mi discusión. El artículo que yo les mandé me parece relevante, aunque al final terminan hablando de la culpa y la verdad es que por ahí eso fue lo que un poco me desanimó del artículo, pero creo que la argumentación siempre es necesaria. Entonces, en un segundito les comparto la pantalla para irlo dialogando. Entonces, como les decía hace un momento, voy a hablar un poco del artículo, algunos elementos retomo de lo que les mandé, pero otros también tienen que ver más con mi experiencia de trabajo con hombres, ¿va? Entonces, en lo que puedo compartirles la pantalla, 3 elementos para mí que son fundamentales cuando trabajo con hombres y cuando analizo la categoría masculinidades, tiene que ver con el género, que es una categoría importante a tener en consideración. Hay otro elemento que es necesario que no hay que olvidar. Por un lado es comprender a la categoría género, pero también incorporarlo dentro de la herramienta de la perspectiva de género propiamente. Es decir, cómo el género también se vuelve una herramienta de análisis para el trabajo terapéutico. Dentro de la categoría de género también es fundamental hacerle un espacio a la conceptualización que se ha tenido sobre masculinidades, que hay quien a veces ha asumido que masculinidades es sinónimo de hombre, y yo diría sí, pero no, porque la categoría masculinidades tiene que ver más bien con yo diría, con un pilar fundamental de la forma en la que se ha construido el mundo y que desde esa forma en la que concebimos y se ha construido el mundo, sabemos que históricamente se ha sustentado bajo valores masculinos que beneficia también a los cuerpos que se asumen desde dicha categoría. Entonces es por un lado comprender al género como una categoría importante, identificar cómo en ese género también surge la categoría de la masculinidad como una categoría, pero también como un modelo que se ha interiorizado para aquellos cuerpos que se asumen como varones, que se asumen como hombres. Y otro elemento que yo también pongo sobre la mesa cuando hacemos un trabajo terapéutico, un trabajo de acompañamiento con hombres, sea de manera individual o de manera colectiva, tiene que ver con la necesidad de pensar que también lo que estamos haciendo está atravesado por una perspectiva de derechos humanos. Creo que eso es algo importante. Saber que trabajar con hombres y poner en cuestionamiento la categoría de la masculinidad también está abonando de manera directa a construir relaciones más justas e igualitarias entre hombres y mujeres, pero yo diría que también
una posibilidad de construir relaciones más justas e igualitarias entre los cuerpos y las identidades, sabiendo que cuerpos e identidades es una categoría también sumamente amplia en ese sentido, ¿va? Entonces, voy a poder compartir pantallita. Entonces voy a intentar compartir ya mi Y que si de pantalla. plano se vuelve muy lioso, Iván, no lo puedes mandar, me lo puedes mandar por WhatsApp y la comparto desde acá, desde la lab. Ok, gracias. Voy a ver si la puedo. Y que sí, por ahí nos comentan que cambió mucho el audio, se escucha bien, se ve mejor. Sí, una disculpa. Sí, no puedo compartir desde acá. Miren, estoy teniendo problemas con mi conexión para compartir pantalla. Mándamelo, yo estoy aquí ya esperando recibirlo y lo comparto desde acá. Igual Ok. también abonamos a que tu internet no se sature, o sea, lo que sea que esté afectando la conexión. Ok, muchas gracias. Pues por lo pronto, de nuevo, parafraseando al buen Mauricio, mandarle las preguntas a Edgar Íñiguez. Edgar se va a encargar de recopilarlas para en el momento que sea justo y necesario por nuestra escaleta, poder bombardear a Alejandra y Iván con preguntas, ponerlos en aprietos, cuestionarlos, que se trata un poco también de no estar de acuerdo. Un poco que quizá esta idea un poco quedó de la semana pasada con Edgar, de que también se vuelve bien importante disentir. Sí, desde luego con lo que no estamos de acuerdo. Pienso, Humberto, pienso, equipo, no sé cómo vean esto, pero quizá podamos como abrir mientras tanto el diálogo con Alejandra, mientras está lo de Iván, o quieren que lo pasemos al final, ustedes digan también la bandita que asiste, qué es lo que piensan. Okay. Yo les propongo algo para no detenernos. Yo me comprometo a pasarles la presentación porque si no pienso que aquí se nos va a ir un poco la vida. Claro. En lo que vamos compartiendo. Entonces, un poco les propongo que yo les mando la presentación para que después la podamos ver. Entonces, y se los voy un poco como a manera de conversatorio ir poniendo sobre la mesa, ¿les parece? Tomo yo esta presentación, me comprometo a mandársela acá al equipo organizador. Entonces, bueno, por ahí un poco lo que yo les traía acá que estoy viendo en la presentación es, creo que es importante hacernos algunas preguntas. Una de ellas es cómo construir o cómo nos construimos a partir de las categorías que habitamos y de los discursos de poder que están también presentes en dichas categorías, entre ellas la categoría de la masculinidad y desde luego las representaciones que se generan de esa categoría en relación a lo que significa ser hombre. Vale la pena también cuando trabajamos con hombres y cuando analizamos la categoría de la masculinidad, reflexionar sobre cuáles podrían ser otras prácticas contrahegemónicas que de alguna manera pongan en tela de juicio a las narrativas naturalizadas que los hombres tenemos. En ese sentido también es importante irnos preguntando cómo la masculinidad forma parte de un engranaje complejo que se cruza con las relaciones de poder, la subjetividad y la identidad. Y por último, siempre preguntarnos qué implicaciones políticas tiene trabajar con hombres en espacios psicoterapéuticos. Entonces yo les decía que es importante tener 3 herramientas fundamentales o 3 ejes grandes. Desde luego la perspectiva de género que nos permite tener clara la desigualdad que hay entre hombres y mujeres a partir de que los hombres y las mujeres habitamos y nos construimos en una cultura androcéntrica, patriarcal, machista. También es importante pensar de manera mucho más específica cómo es que se ha construido y cómo es que opera la categoría de la masculinidad. Como yo les decía,
como una categoría que organiza el mundo, pero también como un modelo de ideal, porque nunca lo alcanzamos los hombres o quienes nos socializamos en la categoría hombres, sino más bien opera como un ideal y en ese trayecto como, tenemos una serie de efectos para nosotros, pero también para otras personas, pero que es importante saber que la masculinidad como modelo ideal para los hombres legitima y naturaliza la violencia contra las mujeres, pero también la violencia, la homofobia, el sexismo, la misoginia, también a cualquier identidad. Creo que ahí eso es algo importante también a tenerlo en consideración. Y el otro eje que es importante, ¿no? Como a manera de, yo diría, de un gran lente, tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, lo que estamos haciendo también cuando cuestionamos en el espacio terapéutico todas las categorías, entre ellas la categoría de hombre, lo que estamos haciendo también es garantizar, yo diría, una vida mucho más digna para todos, todas y todes, ¿no? En esta idea de un entorno que se caracterice más por igualdad, por libertad, por justicia, por paz y no por hegemonía, control y opresión. Entonces, si nos preguntáramos qué es lo que implica trabajar con hombres, yo desde mi experiencia pongo como 3 elementos fundamentales. Esto lo digo pensando que estoy hablando como desde un paraguas general. Sé que la realidad es un poco, retomando a Alejandra, el tema de la interseccionalidad también se ha ido vinculando con el trabajo con hombres, porque hay que pensar que aunque hay un modelo de ser hombre, la forma en la que eso se vuelve operativo, desde luego la forma en la que eso hace eco, relaciones concretas que tenemos varía, desde luego, ¿no? Es importante también tener presente cómo los hombres aprendemos a ser hombres a partir de un elemento contextual. Un poco en términos generales, como un gran paraguas que puede cubrir de alguna manera nuestros procesos de acompañamiento. Cuando se trabaja con hombres y se promueve o se busca cuestionar las categorías o esta categoría y todas las prácticas naturalizadas de violencia y de desigualdad, para mí es importante poner el acento en las creencias. Es decir, sí se necesita reflexionar con los hombres qué creencias han aprendido a lo largo de su vida, desde dónde las aprendieron, cómo se socializaron en esas creencias y cómo de alguna manera estas creencias que tienen que ver con creencias de género en relación a los roles, a los estereotipos, qué efecto eso ha tenido propiamente en la identidad, es decir, en esta noción de asumirme como hombre, socializarme desde esa categoría y asumir que tengo que cumplir con una serie de roles y una serie de expectativas. Entonces, por un lado son las creencias, que las creencias yo diría no solamente son meros códigos cognitivos, yo diría que son los andamiajes que también de alguna manera operan para sostener nuestras identidades, en este caso la identidad de ser hombre, y que además hay que pensar cómo esa identidad, a partir de mi propia historia de vida, se construye, se articula con las relaciones de poder. Es decir, la masculinidad como modelo ideal para los hombres, hombre u hombres, eso tiene un efecto desde luego en las relaciones de poder, que bueno, Foucault ha desarrollado todo, podremos leerlo y luego vincularlo con masculinidades, pero para mí es interesante ver cómo a partir de asumirme desde cierto lugar de ser hombre, estoy construyendo relaciones de poder y ver qué tipo de poder estoy ejerciendo, cómo ese poder circula en mis relaciones que construyo con otros hombres y con las mujeres y los efectos de ellas. Ese es un punto también necesario. Y desde luego hay un trabajo que hay que hacer con los hombres para cuestionar los privilegios que nos ha dado esta cultura. Yo digo, no es que los hombres seamos los malos del cuento, ¿no? No va por ahí. Eso creo que es algo importante hacerlo. Esto no es personal pero a la vez es político. Entonces la invitación es más bien a preguntarle a los hombres, yo diría en los espacios terapéuticos, pero también en otros espacios mucho más colectivos, sociales, cuáles son los privilegios que esta categoría me ha dado en relación a las mujeres y cómo a partir de estos privilegios en el ámbito público y en el ámbito privado, yo construyo relaciones con esas mujeres y que sabemos que esas relaciones son de desigualdad y que hay que desnaturalizarlas desde luego. El padre que trabaja, que participa en el trabajo doméstico, pero pareciera que hace ciertas cosas, pero otras no, ¿no? Hombres que desde luego el uso del dinero, por ejemplo, ese es un punto luego bien importante de revisar con los hombres en los espacios terapéuticos, cómo se invierte el dinero, cómo se distribuyen los tiempos, cómo se distribuyen las funciones al interior, por ejemplo, del hogar. Y allí es interesante porque nos seguimos dando cuenta que los hombres tenemos cierto privilegio sobre las mujeres, muchos privilegios, y que incluso aunque podemos ser corresponsables, la balanza sigue siendo muy desigual en relación al tiempo y yo diría la energía afectiva que las mujeres le ponen a las actividades, por ejemplo, de crianza, cuidado y trabajo doméstico. Y trabajar con los hombres yo diría que es un proceso a veces desgastante, frustrante,
El COVID ha vuelto a poner en evidencia que los hombres no estamos aportando en términos igualitarios en el espacio privado, y que cuando estamos en el espacio privado y nos sentimos frustrados, mi experiencia ahorita con muchos hombres ha sido que recurrimos al ejercicio de la violencia como una forma también de controlar y de mantener y de regresar a un estatus que nos hace sentir más o menos tranquilos. Entonces, yo digo, cuando nos decidimos a trabajar con hombres, es bien importante tener en consideración que el cambio, es decir, el cambio en las relaciones de poder, para que estas relaciones sean mucho más igualitarias y horizontales con otros hombres y con las mujeres, con los niños, con las niñas, no es un proceso lineal. Creo que ese es un elemento bien significativo que hay que tener en consideración. Cuestionar esta categoría hegemónica no es un proceso sencillo, aunque es un proceso ético y político. El trabajo regularmente yo diría que es como una especie de olas, ¿no? Porque el cambio no va a ser lineal. Muchas veces los hombres sí se van a resistir o nos resistimos al cambio porque perder privilegios nos pone en una posición en la que nos sentimos incómodos y entonces nos sentimos confrontados y nos sentimos molestos muchas veces con las mujeres, pero en realidad tiene que ver con que están cuestionando esta posición cómoda de privilegio, pero que necesitamos además movernos de esa incomodidad. Entonces, cuando trabajamos con hombres, no solamente hay que trabajar en términos cognitivos, en términos de creencias, en términos de mandatos, sino también hay que meternos mucho a la vida afectiva. No para decir que pobrecitos los hombres, la sociedad no nos permite llorar, no va por ahí, sino más bien pensar cómo la vida afectiva también está atravesada y administrada por una serie de mandatos. Entonces, que los hombres contactemos con los afectos es importante, pero hay que hacer un análisis de cómo esa vida afectiva está administrada. No es que los hombres reprimamos las emociones, sino más bien las hemos, desde mi propia postura teórica, ética, las hemos aprendido a administrar, ¿no? Ciertas emociones pareciera que tenemos la autorización de mostrarlas y otras pareciera que tenemos que mantenerlas excluidas de alguna manera. Y que desde luego este cambio y la forma y los procesos de cambio que los hombres van generando también dependerá muy en particular de las condiciones de vida que tienen, ¿no? La clase social, el lugar geográfico, es decir, también hay que ir regionalizando desde luego el proceso con los hombres, pero de base sí saber que es un proceso complejo, muchas veces desgastante, yo diría fluctuante, entre ciertas grietas que le hacemos a la identidad de ser hombre, pero también ciertos momentos de mucha frustración. Pero siempre me gusta poner sobre la mesa de que el cambio sí es una posibilidad y que se puede construir. Yo he intentado de alguna manera sistematizar la experiencia de los hombres, es decir, cómo nos imaginamos el camino. Y desde mi experiencia, muchas veces los hombres se acercan a los espacios clínicos, a los espacios privados. Yo diría a veces desde una crisis, porque alguien más me lo está pidiendo, a veces desde una obligación o desde una molestia, porque yo asumo que no soy un hombre tradicional, que soy un hombre de vanguardia, que soy un hombre progre, y que entonces no tengo que estar en ese espacio. Entonces, regularmente los hombres llegan a ese espacio. También hay quien llega en crisis diciendo, esta forma tradicional de ser hombre no me es útil, ¿no? También pensar ya un poco en esas conceptualizaciones que se están generando, pero de base yo diría la mayoría sí llega con cierta incomodidad, ¿no? A través de alguna crisis, no a veces relacionada con el tema del género y la construcción, eso se va dando como en el proceso, pero creo que un punto importante es cuando los hombres identificamos, por ejemplo, en el espacio terapéutico, que lo que yo hago no tiene que ver con un impulso propiamente, no tiene que ver solamente con el hecho de que soy muy enojón o que soy de temperamento fuerte, sino que si hay un proceso de reconceptualizar la práctica, es decir, no solamente es una conducta, no solamente es un aprendizaje, sino que lo que yo estoy haciendo en mi familia, con mi pareja, con mis hijos o mis hijas o mis hijes, responde a una serie de constructos y a una serie de mandatos. Y que entonces hay todo un trabajo para decir, entonces lo que yo hago no se llama sumo, hay quien dice luego, entonces lo que yo estoy haciendo se llama violencia, sí. Ese es un posicionamiento público. Eso que tú haces es amor excesivo hacia tu pareja. Eso que tú haces se llama control. Eso que tú haces se llama dominio. Es decir, también reconceptualizar, y en esa reconceptualización que hacemos con los hombres, lo que estamos haciendo es posicionarnos políticamente para nombrar eso que los hombres hemos naturalizado, eso que los hombres consideramos como un impulso de vigilar a mi pareja porque le puede pasar algo malo. Eso muchas veces tiene de fondo una conducta, una noción de control y de propiedad. Entonces, si hay un proceso de reconceptualizar lo que estamos viendo en términos de lo que habitualmente los hombres hacemos en el espacio público, en el espacio privado. No es que el impulso, la hormona me gane, eso responde a una serie de prácticas y a una serie de mandatos.
Y que entonces eso implica que no es responsabilidad de otros o de otras enojarme. Por ejemplo, cuando trabajamos con la violencia en realidad la violencia es parte de tu responsabilidad y es importante que tú asumas los efectos de tu violencia. ¿Qué vas a hacer con esa violencia? Entonces hay un trabajo con los hombres para también dejar de responsabilizar a otros u otras y asumir también que hay que es necesario tomar posición yo diría moverme de esa posición naturalizada y cuestionar entonces mi lugar. Y cuestionar mi lugar también implica poner en evidencia que yo me tengo que responsabilizar de lo que estoy haciendo. Y eso es un proceso muy duro para los hombres, porque pensar en la responsabilidad inevitablemente también implica cuestionar mi lugar de privilegio que tengo en el mundo y en las relaciones que construyo con las mujeres y los hombres. Y desde mi experiencia, esa es una crisis, pero también es una crisis productiva, es una crisis de incomodidad, cuando me doy cuenta que tengo que asumir responsabilidad de ello. Y ahí yo diría, a veces se abren dos panoramas: me quedo en este proceso con la crisis y la incomodidad que estoy viviendo, o muchas veces los hombres deciden no estar en ese espacio porque les empieza a generar mucha incomodidad. Yo diría, con los hombres hay que generar una alianza de cuidado, de trabajo, ¿no? Horizontal, desde luego, como elementos fundamentales, pero también hay que generar incomodidad, que es una incomodidad política, es una incomodidad crítica, que también es importante generar, o la idea es generar precisamente nociones de migrar a otro tipo de identidades y a otro tipo de posicionamientos. Eso no es sencillo, ¿no? Porque la crisis puede ser confrontante, y lo es en muchos sentidos, pero también yo creo que la crisis abre posibilidades para replantear el lugar que yo estoy ocupando en el mundo, y creo que ese es un elemento importante. Y por el otro lado, la paradoja del cambio. Siempre he pensado como dentro del proceso de acompañamiento con los hombres la paradoja del cambio, porque por un lado pareciera que el cambio es algo que deseo, que necesito porque me estoy dando cuenta que lo necesito o porque otras personas me lo están pidiendo, pero me doy cuenta que entonces el cambio no solamente implica el discurso, sino implica la práctica. Y que entonces eso va a implicar, yo diría, una remodelación profunda de lo que estoy haciendo en todos los ámbitos de mi vida. Y que entonces esa remodelación profunda también pone en evidencia la necesidad de replantear el proyecto de vida que tengo con otros, con otras, con otros, y de resignificar también el propio concepto que tengo de masculinidad. Y ahí hay que pensar si la resignificación es suficiente. Tendríamos que pensar en un proceso de destruir la noción de ser hombre en los términos tradicionales que lo conocemos. Y en términos históricos, trabajar con hombres implica en el ámbito, yo diría, terapéutico, pero también en el ámbito mucho más grupal y social, meternos a temas que tienen que ver con la violencia, que sigue siendo una necesidad a nivel nacional, pero trabajar también el tema de paternidades, es decir, cómo soy padre, no solamente cómo aprendí a ser hombre, sino también cómo aprendí a ser padre. Y en ese mismo sentido, poner también sobre la mesa cómo ejerzo mi sexualidad. Ese es un punto también luego importante para los hombres cuando trabajamos en espacios terapéuticos, y desde luego el tema del cuidado relacionado con la salud física y emocional. Entonces, para mí, desde mi experiencia, ha sido bien importante poner eso en evidencia, el ejercicio del control que se materializa a través de un conjunto de violencias muchas veces naturalizadas, pero también la noción de ser padre, el tema de la salud como un elemento pendiente a veces en la vida cotidiana de los hombres, y desde luego la sexualidad. Uh-huh. Y aquí creo que sería importante mencionar el tema de que quedan 5 minutos, y que vale, así como le perfecto. preguntaba Ale, para redondearlo, ¿qué dirías que no podemos dejar de mencionar en el trabajo con hombres, o en el tema de las nuevas masculinidades, o en cómo se intersecciona el trabajo con los hombres con el trabajo clínico? ¿Cómo lo redondearíamos, Iván? Lo que yo lo redondearía diciendo que lo que hay que poner en el centro es cómo aprendí a ser hombre en términos identitarios, sabiendo que la identidad no es algo que me viene dado por la naturaleza, por la biología, es una práctica reiterativa, diría Butler, ¿no? Y que en ese sentido, entonces, necesitamos también que los ojos de la o el terapeuta también vaya construyendo la noción de que es importante poner en evidencia la identidad. ¿Y eso cómo se traduce en las prácticas habituales de los hombres? En la pareja, en la familia, ¿no? Con otros y otras, también en el espacio público, en el lugar de trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante. Por un lado, a nivel teórico, conceptual, poner la identidad de ser hombre como una identidad que se puede cuestionar, el ejercicio del poder también, y saber que entonces entre identidad y poder
hay una posibilidad de resistencia en términos de Foucault, ¿no? Ahí hay que hablar también de que los hombres podemos resistirnos a los mandatos tradicionales de ser hombre y que en ese sentido también es sumamente necesario pensar que la identidad está puesta a edición, se puede editar, se puede deconstruir, se puede modificar, se puede poner en tela de juicio y que entonces, por un lado, tiene que ver sobre cómo estamos conceptualizando el trabajo con hombres en este sentido de identidad, poder y prácticas, pero que además también es importante que los propios terapeutas o las propias terapeutas, citando el artículo que les mandé, es importante revisar también cuáles son nuestras propias nociones de género, cuáles son nuestras propias nociones que hemos construido de ser hombre y de ser mujer. Hay un elemento fundamental que tiene que ver con la persona del terapeuta, cuáles son los ojos culturales, sociales, con los que yo estoy mirando el ejercicio de la categoría mujer, el ejercicio de la categoría hombre y lo que se produce a partir de ello. Entonces yo diría, identidad y poder como dos elementos fundamentales, pero un eje tercero transversal a la práctica terapéutica y de acompañamiento con hombres, tiene que ver también con la revisión conceptual, corporal, afectiva que las y los terapeutas tenemos sobre esa categoría hombre. Entonces ahí hay una chamba individual política, yo diría. Entonces esos serían como los tres ejes, identidad, poder y trabajo también de revisión del ojo crítico con que terapéuticamente estamos haciendo ese acompañamiento. Y una disculpa por las diapos, pero yo me comprometo que se las voy a mandar. No te preocupes, esa es la tecnología y sin duda hay mucho que también me gustaría abonar, pero yo calladito me veo menos feo. Entonces, no sé si Mau quiera tomar cámaras y micrófonos, nos vamos directito con Edgar, ¿le entramos a incomodar a los ponentes o qué tranza? Sí, justamente, pues muchas gracias Humberto por la facilitación. Edgar, por ahí tenemos algunas preguntas que seguramente ya tienes preparadas. En cuanto te surja una, por favor, envíasela a Edgar. Y si tú deseas como que sea más específica, ya sea para Ale o para Iván, pues adelante. Pero si no, yo creo que la cuestión puede ser libre entre ellos dos, dependiendo del enfoque desde que hemos estado trabajando en los temas, ya sea interseccionalidad o masculinidades diversas. Entonces te dejo el micrófono. Gracias. Gracias, Mau. Muy bien, pues hay una pregunta, igual como nos dijo Mau, ahí se la pueden ir como sorteando, aunque bueno, ya escuchándola, como que se nota, ¿no? Más hacia dónde va. Dice, ¿existe algún ejemplo positivo o exitoso de la implementación de políticas públicas con base en la mirada interseccional? Políticas públicas actuales, bueno, hay algunas, la verdad es que así como de memoria no te las puedo decir. Sí se ha buscado que de pronto se incluyan en algunas visiones de políticas públicas ciertas realidades, ¿no? De alguna, o sea, por ejemplo, en la búsqueda de derechos de las mujeres, que se den a través de la ley, de la búsqueda de justicia, ¿no? Condiciones que incluyan mujeres de otras realidades, ¿no? O sea, pero como esto tiene que ver también con un proceso social, también estamos hablando que pueden permanecer en un asunto de no acceso a la justicia, por ejemplo. O sea, no nos sirve de nada que tengas la ley bien bonita, ¿no? O las políticas públicas implementándose, pero las personas que las llevan a cabo siguen manteniendo ciertas condiciones de desigualdad a partir de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no van a tener el mismo acceso a la justicia, aun cuando hay una ley libre de violencia contra las mujeres, una mujer indígena que busca auxilio a alguien o algo, no sé si todos lo escuchan, o una mujer blanca que busca acceso a la justicia así sea la misma condición, ¿no? O sea, sí, en lo ideal, pues sí, se supondría que tenemos condiciones de igualdad. Ok. Fíjate que esta pregunta me surgió a mí por el comentario que nos dijiste, Ale, de que de repente era muy complejo tomar en cuenta todas las realidades, ¿no? Y entonces dije, entonces, ¿cómo se podría hacer una política pública?
La siguiente pregunta también es una pregunta que me surgió a mí, Ale. Nos mencionaste que Crenshaw fue la primera persona en acuñar el término interseccionalidad. Y yo había escuchado que Patricia Hill Collins en el 2000 fue la primera que la usó como un paradigma, ¿no? El paradigma de la interseccionalidad. ¿Existe alguna diferencia entre cómo se usan estos dos términos en estas autoras o no hay ninguno? No, sí, hay diferentes visiones sobre el término, porque yo les decía que ella lo había creado en los 80s, o sea, hace 31 años, en el 89, para una visión sobre todo legal del término, o sea, para que en la ley las personas podían unir ciertas condiciones para acceder a un derecho. Y después se han ido haciendo modificaciones desde posturas más epistemológicas del estudio, que tienen que ver con cuestiones más sociales, ¿no? O sea, con las ciencias sociales. Y entonces ahí puede haber cambios. O sea, hay países como estudios que dicen que en Europa la implementación de la interseccionalidad desde el punto legal es como complicada porque tienen otras condiciones, ¿no? Legales diferentes a los Estados Unidos, pero sí lo han implementado a un nivel, por ejemplo, sociológico, ¿no? También hay quienes dicen que para Latinoamérica, en realidad, por ejemplo, la interseccionalidad no era algo nuevo. Sí, a lo mejor como concepto ya estructurado, pero que como vivencia de las mujeres, ¿no? O sea, desde el feminismo comunitario, desde el feminismo anticolonialista y demás, no era una visión novedosa, o sea, era una visión que ya las mujeres estaban tratando de incluir por sus realidades en específico. Entonces, sí puede haber cambios. Muchas gracias, Ale. Muy bien, la siguiente pregunta es, al tomar como uno de los ejes los derechos humanos, ¿cómo responder a la crítica de que el humanismo es antropocéntrico y por ende patriarcal? Ahí para quien quiera. Es que no sé si yo pueda abonar algo. Dale, sí, sí. Es sí. que, a ver, yo diría dos cosas. Sé que hay una gran crítica al tema de derechos humanos, porque hay quien dice que además, pues sí, es patriarcal, se ha institucionalizado y todos estos discursos, y sí lo creo, pero también creo que ha sido una herramienta política y estratégica, ¿eh? O sea, también creo que ha sido una herramienta que nos ha permitido poner y visibilizar ciertas demandas que estaban en los grupos y las narrativas de identidades y corporalidades no hegemónicas, ¿no? Y claro, después podríamos discutir qué es humano y qué no es humano, ¿no? También hay una serie de fronteras, no solo patriarcales, yo diría incluso, no sé si económicas y políticas, que también pareciera que establece una frontera entre el humano. Yo diría, un poco retomando a Derrida, que a veces los conceptos son más de lo que somos y menos de lo que somos. Entonces, desde luego, cuando decimos humano, tendríamos que pensar hasta dónde llega ese concepto y cuáles son los límites. Pero yo diría que es una herramienta política. Le podemos criticar todo lo que queramos al tema de los derechos humanos, pero también para mí, desde el trabajo que he hecho con el tema masculinidades, pero además en el tema de la diversidad sexual, ha sido fundamental poder posicionarnos políticamente desde esa herramienta. Después critiquémosle todo lo que queramos y digamos, ¿qué hacemos para que la noción de humano se amplifique, no sea patriarcal y solamente beneficie a unos cuerpos, sino a otros? Pero yo diría que también ha sido una herramienta que incluso yo diría, han puesto en la agenda política muchas compañeras feministas, ¿no? Y ha sido un eje fundamental incluso para ir a la Corte Interamericana y decir, esta es una violación de derechos humanos, ¿no? Por razones de género, además. Entonces yo diría, es una herramienta, nos sirve, después en términos teóricos y epistémicos cuestionemos qué tanto está respondiendo al patriarcado, pero no es una herramienta que yo desecharía, ¿eh? Yo creo que tiene una utilidad ética, estratégica y política, ¿no? Eso es lo que yo abonaría. Muchas gracias. Y en términos filosóficos, luego sí, metámosle ruido a decir que es humano y que no es humano hoy día, por ejemplo, ¿no? Muy bien.
Otra pregunta. Que nos dé un ejemplo de alguna práctica, intervención, prescripción para abordar el tema de la administración de las emociones. ¿Y esa iba para quién? Bueno, estas salieron en la exposición de Iván, pero las estoy diciendo así para que ambas personas que expusieron puedan como dar su punto de vista, ¿no? Que sería también interesante ver cuál es la diferencia entre la clínica de Alejandra y de Iván, por ejemplo. Estaría bueno. ¿Vale? Sí, yo podría, no sé si Alejandra ¿quieres comentar algo? Edgar, ¿la repites, porfa? Por supuesto. Dice, ¿cómo se puede pensar? Ay, perdóname. Que nos dé un ejemplo de alguna práctica, intervención, prescripción para abordar el tema de la administración de las emociones. Es que creo que en algún momento yo digo que las emociones no se reprimen, sino se administran, ¿no? Para mí es interesante en términos como del acompañamiento para meternos a la vida afectiva de los hombres. Primero preguntarles, creo que un elemento fundamental tiene que ver con poner sobre la mesa cómo conceptualizan lo que está pasando en términos afectivos. Por ejemplo, hay hombres que me dicen, soy demasiado impulsivo, y entonces yo reconozco eso, aunque sé que seguramente hay una práctica también ahí de género atravesada, pero yo la reconozco y la valido en un primer momento. A ver, hábleme un poco de ese impulso que usted está sintiendo, dónde lo siente, cómo lo siente, con qué otros conceptos se está vinculando. Oiga, y si a esto le pusiéramos una emoción o si pensamos que esta frustración está llena de otras emociones, ¿cuáles serían? Y me es peculiar porque cuando hablamos de frustración y yo le pregunto a los hombres, ¿qué emociones puedes asociar con esas sensaciones? Muchas veces hacen alusión al enojo. Entonces yo les pregunto, a ver, hablemos más del enojo, y en algún momento les pregunto, oigan, ¿y en esa frustración no hay tristeza? Y me dicen, no sé. Y yo a veces siempre un poco soy más incisivo y les digo, ¿y qué pasaría si además del enojo también hay tristeza? ¿Qué tanto te conectas o te descolocas del enojo también como para hacer eco con la tristeza? Y si pensáramos que tu frustración también responde a ella, ¿cómo las vincularías o cómo las conectas? Entonces, eso es un ejercicio en términos de poder ir como amplificando las propias versiones que los hombres tenemos y la propia forma en la que conceptualizamos lo que nos va pasando. O sea, yo diría que es un proceso paulatino de pequeños andamiajes. Primero, asumir que lo que me pasa no es un impulso, que tiene que ver con la vida afectiva, que esa vida afectiva no es solamente una caja interna, sino que también está atravesada por las relaciones que yo construyo. Y en ese sentido vale también después la pena preguntarle a los hombres, esas emociones, a partir de qué situaciones en relación con otras personas sientes que te atraviesan o sientes que se activan en ti. Entonces hay un proceso ahí de diálogo para ir primero, yo diría, reconceptualizando las sensaciones e incorporándolas a la vida afectiva, y pensar que esa vida afectiva no solamente me atraviesa desde lo intrapsíquico, sino que además está puesto siempre en relaciones. Y uno puede ser incluso mucho más descriptivo de pensar qué tipo de relaciones, en qué momento, con qué personas sí, con qué personas no, y qué hago a partir de lo que siento. Entonces es un proceso, yo diría, de acompañamiento y de andamiaje progresivo. Muy bien. La siguiente pregunta es, si todo parece ser construcción, la identidad, el género, etcétera, entonces, ¿dónde queda lo biológico? ¿Quién sea? Claro. Vale, va. Bueno, justo al principio que hablábamos de la construcción del género, yo hablaba de que estas categorías son separadas. Y sí, hay una cuestión biológica, ¿no?, que tiene que ver con ciertas características corporales que tengo, o sea, con
gónadas, con hormonas, ¿no? O sea, con ciertas condiciones de nacimiento. Pero el problema es que eso lo hemos confundido con que a partir de esos cuerpos con el que nazco, o sea, a partir de esas gónadas, hormonas ¿no? Y el hecho de tener vulva, en mi caso, ya por eso tengo que cumplir con una serie de actividades, de roles, de perspectivas de vida, de visión de vida, y entonces tengo que cumplirla al pie de la letra y se vuelve una imposición social. Entonces ahí hay una diferencia. El que yo tenga una vulva no quiere decir absolutamente nada más que eso, y que probablemente mi cuerpo puede ser gestante, sí, ¿no? Pero fuera de esa condición, y probablemente porque no todas las mujeres tenemos cuerpos gestantes, pero que fuera de esa condición no tendríamos que seguir otras imposiciones vinculadas a ello. Y hemos considerado que necesariamente la biología nos impone que yo tenga cierta apariencia física ahorita, ¿no? O sea, que yo tenga el pelo largo, que yo tenga maquillaje, que yo use ciertos colores, que yo me dedique a algo como la psicología, por ejemplo, que es una consideración más femenina del cuidado de otros, que yo cumpla con ciertos roles. Y todo eso es donde hablamos de la construcción social. No tiene absolutamente nada que ver el que las personas nazcan con ciertos cuerpos con el hecho de que desempeñen ciertas vidas o ciertas labores en la vida. El problema es que seguimos imponiendo a las personas a cumplir estos roles, a que se vean obligados a llevar estos estereotipos a cabo simplemente por el cuerpo que están habitando, ¿no? Y no tendrían que estar vinculados. O sea, la construcción de ser hombre y de ser mujer, no de nacer con un pene o con una vulva, no necesariamente está vinculado con mis genitales, ¿no? Entonces ahí es donde lo biológico queda de lado, ¿no? Y se vuelve social. Muy bien. No sé si Iván, adelante. Es que la persona que preguntó ya metió así como otra pregunta. No, me encanta lo que dice Ale, porque pienso en los discursos dominantes que se han construido para seguir sustentando históricamente la desigualdad y la exclusión. Y la biología ha sido una de las ciencias, una de las disciplinas que ha abonado a esos discursos dominantes. Yo diría que la biología no es tan biología. Así como estamos pensando cuestionar lo humano, también cuestionemos si en realidad la biología es una caja cerrada que no puede ser tocada. Y creo que las corporalidades no binarias han puesto en evidencia que las diferencias sexuales no son solamente biología, ¿no? Es decir, estas categorías, ¿no? Hegemónicas de lo masculino, lo femenino, el pene, la vulva, eso se ha puesto también en cuestionamiento, ¿no? Es decir, el cuerpo también se puede transformar, incluso en términos corporales, y creo que es algo importante a tener ahí en consideración, ¿no? Sí, perdón, pero sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, la gente considera como explicaciones biologicistas y en el momento en el que tú les dices como, ni siquiera es como solamente hay X, Y y XX y ya ahí ya es como, ¿no? O sea, como que hay toda una gama de cuerpos diversos y ni siquiera nos podremos a pensar en eso. Entonces, también desde la ciencia de la biología, si nos queremos ir a ella, así tal cual, no es cierto que solamente habemos esta dicotomía de hombres y mujeres, ¿no? Entonces ya desde ahí habría que romper el paradigma de que solamente tenemos dos opciones para tener un tipo de cuerpo, ¿no? Y que a partir de eso solamente tenemos dos opciones de vivirnos o de expresarle el género. Ok. Bueno, en esta misma pregunta, y con base en lo que han contestado, preguntan, ¿y entonces qué no se considera una imposición? En cuanto a esto del género. ¿Vas a seguir en tu curso ahorita? No, ya va a terminar.
¿Cómo? No, creo que eso fue alguien que abrió el micrófono. Sí, o sea, creo que la pregunta, no sé si la persona que la hizo la quiere abrir con el micrófono para hacer esta segunda parte. Sí, hola, soy yo quien hice la pregunta y lo hice como un poco a propósito, sobre todo pensando en muchas contradicciones que me surgen de muchos de los discursos que hay alrededor de esto y pensándolo desde la epistemología. Sí sé que a la ciencia se les ha acusado de todo, retomando también un poco a Foucault y cuando lo veamos con la doctora Priego, me parece que también va a quedar más claro, ¿no? Porque también los filósofos escriben algo y luego se les interpreta y se les toma como para todos los, digamos, los canales que sirvan, ¿no? En ese sentido, yo lo preguntaba, esto de qué se considera entonces que no es una imposición, porque sí tendríamos que tenerlo claro, ¿no? Porque a mí me parece que a veces estas cuestiones, estas teorías llegan a la cuestión de decir, de no dejar tal vez, pues que ya no es una imposición, ¿no? Porque pareciera que todo forma parte de, es que esto te lo imponen, esto también te lo imponen, esto también te lo imponen. Yo lo pienso con el siguiente ejemplo, ¿no? Que lo he pensado así. Se habla mucho, por ejemplo, de esta cuestión de que las mujeres se vistan como quieran, hagan lo que quieran, igual que los hombres, y que si quieren salgan desnudos a la calle. O sea, tendríamos que ser libres, no sé. Creo que aquí la ley no lo permite, pero en Alemania sí, ¿no? Es decir, ahí sí está codificado en cuanto al contexto, ¿no? Pero, digamos, a lo mejor hay culturas, comunidades que tienen cierto tipo de vestimenta, ¿no? Eso, digamos, a lo mejor podría considerarse una imposición o una regla, no sé cómo se vea, porque no toda regla es imposición. Pero, a mí, bueno, yo desde otra perspectiva puedo ver que muchos de los vestuarios, de las cosas femeninas, etcétera, sí vienen impuestas desde un capitalismo. ¿Sí me explico? O sea, como, bueno, vístete así, haz esto, sale en short, etcétera. Pero para mí, en algunas ocasiones, digamos, no se nota que eso es una imposición y más bien lo toman como una libertad o se lo toman como una libertad sin ver el trasfondo que hay ahí, pues de un capitalismo que te está vendiendo que te vistas de cierta manera, que utilices ciertas cosas, que seas la reproducción de todo un sistema, ¿no? O sea, desde la moda, y ahí me parece que se entra en una contradicción. O sea, porque entonces cuando me conviene es una imposición y cuando no me conviene no es una imposición. Son cosas, digamos, que a lo mejor yo no sé mucho del tema porque la verdad es que no soy muy experta. Igual en cuestión de derechos humanos, híjole, también, ¿no? Y me acuerdo siempre de Zizek, porque el artículo clave de Zizek en estas cuestiones de derechos humanos, su artículo se titula justamente En contra de los derechos humanos y hace toda una revisión histórica de cómo es una imposición que viene desde, o sea, el imperio norteamericano, ¿no? O sea, que se le quiera, digamos, justificar desde un montón de lugares, el justnaturalismo, la deontología, Kant, los franceses, bla, bla, bueno, pero digo, también es una crítica, ¿no? Entiendo esta parte de, sí hay que seguir haciendo como la crítica y demás, pero ¿cómo liberarnos de esto que parecen como contradicciones que de repente brotan, ¿no? O sea, brotan de estas cuestiones, digamos, sin caer, obviamente, en una postura de, pues de rechazo, ¿no? Sino más bien para entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, digo, así lo veo, ¿no? Igual les digo, me falta comprensión en muchas de las cosas sobre el tema. Va. Pues no sé si alguna de las personas que expuso tenga como una contrarréplica o si quieren que sigamos a otra pregunta. A ver, ¿qué
no sería imposición en cuanto al género, es complicado, ¿no? Porque el género se empieza a crear desde antes de que tú nazcas, ¿no? Decimos como, no, en el momento en el que haces y empieza a imponer el género, pero lo cierto es que no es verdad, ¿no? O sea, un cuerpo gestante, una mujer gestante ya empieza a pensar en este asunto de si es niño o niña y escojo un nombre, si es niño o niña, y entonces empiezo a formar desde ahí un asunto del género. Entonces, claro que hay, a partir también de ciertas deconstrucciones, de ciertas identidades de género, hay personas que se viven de acuerdo a cómo se sienten, a un asunto más de identidad. No es la realidad para todos, no es una posibilidad para todos, también eso hay que tenerlo claro, o sea, aunque quieras vivirte de una forma menos apegada, de pronto, no necesariamente en otra identidad de género, pero menos apegada al rol, o de pronto no todas las personas tienen como esa posibilidad. Y ahí después, con lo que tú dices sobre qué se me impone, también hay que entender que el capitalismo compra ciertos discursos y se adueña de ellos, ¿no? O sea, este discurso de que las mujeres tenemos que empoderarnos se ha utilizado mucho desde el capitalismo, y entonces toda decisión que una mujer haga es empoderarse, ¿no? O sea, las toallas que compras ya te empoderan. Si decides comprarte la playera en Zara o no te la compras, ya es empoderarte. Y la verdad es que eso no es empoderarte, o sea, eso es tomar decisiones. Y hay un libro justo se lo puedo pasar a Humberto, no me acuerdo el nombre, que hace una crítica como a este modelo del feminismo, que busca que como que las mujeres simplemente se nombren feministas y a partir de esto, ¿no? De que nombrarse feminista ya va a ser empoderarse. Y entonces cualquier decisión que tomen en sus vidas ya es empoderamiento femenino y en pro del feminismo y en pro de la igualdad de género. Y entonces dice, no sirve de nada si no estás haciendo cambios políticos, sociales y demás. No sirve de nada que te nombres feminista, no sirve de nada que te compres la playera de Bershka que dice feminista al frente, porque no es verdaderamente un asunto de decisión o de romper con la imposición. O sea, todo lo que compres en una plaza va a estar ya de alguna forma decidido por alguien más, ¿no? Porque la moda está decidida por alguien, ¿no? O sea, todo lo que se oferte, tú puedes decir, no, yo escojo mi estilo dentro de ese espacio. Sí, dentro de tu estilo dentro de lo que se da para que escojas. Entonces, creo que yo lo llevaría por ahí, ¿no? O sea, pues sí, también los discursos se compran en pro del capital, en pro de la producción, ¿no? Y eso pasa con el género y con el feminismo y con el empoderamiento y con la reivindicación de las masculinidades, ¿no? Y, o sea, lo usan para venderte cerveza, o sea, entonces creo que desde ahí tendríamos primero que cuestionar eso y a partir de eso ver cómo nos vivimos, ¿no? O sea, ver cómo nos vivimos con esta congruencia a partir de que mis decisiones verdaderamente sean socialmente y políticamente más responsables o más congruentes. No sé si Iván quiere decir algo. Sí, Alejandra, escuchándote pensaba por un lado, pues que bienvenidas las contradicciones, ¿no? Porque la identidad no es así como las categorías, así como otras categorías que habitamos no son puras, yo diría tampoco la identidad como espacio de construcción y espacio de disidencia tampoco no es pura, es decir, yo puedo ser disidente desde algunos lugares y ser sumamente hegemónico o hegemónica en otros. Yo creo que el tema tiene que ver un poco como pensar la necesidad de volver las fronteras identitarias mucho más porosas y en ese sentido también una reflexión, yo diría, colectiva, personal, sobre cómo es que las personas estamos negociando con el sistema, que hoy día vivimos en un sistema capitalista y que entonces hoy día pensar en una libertad lejana, es decir, una libertad en la que nos podemos quitar las cadenas y ser libres de manera completa, yo diría, hoy más bien yo pienso en pequeños espacios de resistencia, en espacios colectivos de agencia, y cómo entonces hay una negociación constante con los discursos dominantes que me atraviesan, como el capitalismo, pero también el género, pero también entonces pareciera que se construye la idea del ser el buen hombre, ¿no?
la buena mujer, ¿no? También hay una serie de discursos también que siguen fomentando y siguen propiciando la reivindicación de esos valores. Entonces, yo diría que es importante, mi postura es más bien reflexionemos sobre cuáles son los espacios de agencia que tenemos, dónde están los espacios de resistencia y además cómo socialmente los movimientos se están moviendo y están poniendo en develación todo el mecanismo y todo el andamiaje, por ejemplo, económico que se utiliza, ¿no? Todo el capital que está puesto. Y creo que hoy la pandemia lo ha puesto muy en evidencia. Yo diría, no nos podemos salir del sistema, formamos parte de ello, ¿no? Es decir, esta libertad sin cadena alguna es una utopía. Yo más bien pienso en cómo generamos espacios de disidencia colectivas individuales y cómo estamos reflexionando en relación a mis propias luchas con el sistema y también en qué otros lugares estoy siendo captado o captada, ¿no? Por los mismos discursos hegemónicos, protagonistas y demás, ¿no? Gracias. Muy bien. Salieron muchas preguntas relativas a esto. Ojalá que tengamos el tiempo porque también hay personas que quieren charlar. Bueno, esta pregunta va como en esta misma lógica, ¿no? Partiendo de esta idea de que el género es una imposición y defender la idea de que la casilla hombre o mujer son solo imposiciones sociales, entonces cualquier otro género no binario también será una imposición y el verte obligado a encasillarte en una de las múltiples etiquetas, inclusive la etiqueta de no tener etiquetas, ¿no? Me da la impresión de que pierde sentido hacer una definición conforme a los genitales o a la modificación que les hagas a estos, porque realmente si lo pensamos, absolutamente todo está impuesto ya. Como dirá Heidegger, ya estamos arrojados a este mundo y el mundo ya está hecho cuando llegamos. Heideggeriano hablando. ¿Puedo decir algo? Va. Yo hoy un poco mi postura ha sido pensar para qué usamos las categorías, ¿no? Es decir, cómo las habitamos y para qué las utilizamos, ¿no? Es decir, hoy día, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pensémonos como personas y salgamos de las categorías como la utopía, pero resulta que salgo aquí a la calle y entonces encuentro un montón de personas que me van a nombrar como hombre o como mujer y me van a leer desde ese lugar, ¿no? Y entonces puede ser que yo vaya, en este caso, en el trabajo con hombres, a decirle a los compañeros, oigan, es importante que nos pensemos como personas y entonces pensémonos más desde una lógica fuera de las categorías. Pero estos hombres habitualmente y estos hombres salen al trabajo, llegan a su casa o llegan a cualquier espacio de socialización y se asumen como hombres. Entonces creo que el tema es políticamente para qué no son útiles las categorías. O sea, hay compañeras que dicen, yo en ciertos lugares me asumo como mujer y además soy madre, porque eso tiene importancia, y en otros espacios políticos puedo discutir por qué hay que salirnos de la categoría mujer. Igual pienso en el trabajo con hombres, sí, la utopía o el panorama es eso, desarticular las categorías y que se puedan fluir de maneras mucho más libres. Pero también es importante pensar en términos políticos hoy día en este mundo binario que además sigue renovándose, porque también a veces es necesario ética y políticamente asumirse desde ciertas categorías, ¿no? O porque para ciertas compañeros o compañeras o compañeres es importante asumirse como gay, pero hay quien dice, yo ya no quiero ser gay, ahora me voy a asumir como marica, porque también es una práctica mucho más disidente, ¿no? Y entonces respondo a otras categorías no hegemónicas. Entonces, creo que más bien el tema es cómo estamos navegando entre las categorías, cómo las habitamos y para qué las habitamos y cuáles son los fines y los efectos políticos de la forma en la que me nombro y me asumo, ¿no? Desde algún lugar. Muy bien. Dice, para Iván, ¿cómo se puede pensar una relación fuera de estas dinámicas de apropiación? Pues es a veces casi automático asumir paternalismos u objetivización del otro. Vuelvo un poco a la idea de que hoy día no podemos, por lo menos desde mi experiencia, pensar un terreno libre construido fuera de los mandatos hegemónicos. Creo que lo importante, un primer momento yo diría con los hombres es identificar cómo habito esa categoría hombre, qué efectos ha tenido a lo largo de mi vida
qué efectos he tenido en la vida de otras personas y de otros cuerpos y de otras identidades a partir de relacionarme con ellos o ellas desde esta categoría política hombre. Y en ese sentido después ir pensando propios procesos de agencia, ¿no? O sea, si nos paramos desde un lugar en el que consideramos que las categorías no son monolíticas, que también son porosas, ahí hay una posibilidad en esa porosidad de preguntarle a los hombres en qué momentos también hay ciertos resquicios de resistirse a ese mandato hegemónico. Es decir, desde mi experiencia, a veces con los hombres hay una primera parte de reconocer qué implicaciones ha tenido a socializarme como hombre, pero también hay otros momentos en el que el malestar surge y también los hombres empiezan a contar que se empiezan a dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Empiezan a desnaturalizar ciertas prácticas de violencia y creo que ahí hay una posibilidad de empezar a pensar desde otro lugar distinto, no para sacarlo del sistema y encapsularlo, sino para promover que haya agencia, que me puedo responsabilizar de lo que hago está naturalizado y que responde a todo un sistema desigual, pero también ahí mismo meter la posibilidad de cómo me resisto, cómo respondo y si puedo responder desde otros lugares que no abone, digamos, a la cultura y a otras formas de responder que me permitan desertar o por lo menos pensar que me puedo salir de ciertos mandatos del patriarcado. Entonces creo que no es pensar en una burbuja libre de toda práctica hegemónica, más bien cómo vamos amplificando y vamos pensando en otros territorios también que podemos habitar, ¿no? Desde los cuales podemos también disentir de los mandatos normativos. Eso es lo que diría. Vale, pues Mau, te doy la palabra al ver el tiempo que tenemos. Sí, nos quedan ahorita 5 minutos. Entonces, me parece que si pudiéramos hacer como una última batería de preguntas y con esa cerramos, sería lo ideal. Ya como tú veas las que correspondan como a la misma categoría de tema, y pues ahí nos quedamos. Perfecto. Muy bien. Ya, ahí van, así como como metralla. Dice, entiendo que la edad de la mayoría de los hombres con los que se trabaja son adultos. ¿Cómo se acompañarían a los adolescentes que se encuentran en construcción de su identidad dentro de las nuevas masculinidades? Después, dependiendo de la expresión de género de cada persona, se pueden transitar entre diferentes privilegios. Y, por último, ¿cómo hacer o cuáles podrían ser unas primeras pautas para no perder de vista el tema de las masculinidades cuando se trabaja con mujeres, el tema de la violencia? Rápidamente, con respecto al tema de los jóvenes o las jóvenes, yo creo que es muy importante conectarnos desde su propia experiencia, ¿no? Es decir, pensar también a las y los jóvenes como un espacio también político en el que también se están generando procesos de reflexión, yo diría muchas veces críticas en relación a las categorías. Y por el otro lado, también creo que las y los jóvenes, desde mi experiencia, también muchos o muchas de ellas, su marco de referencia sigue siendo tradicional, hegemónico, desigual, ¿no? Entonces, pienso que a veces es bien importante partir desde la propia experiencia, cómo se asumen, cómo se nombran, están pensando en términos de género, lo han considerado alguna vez. He escuchado jóvenes que usan palabras como machismo, violencia, preguntarles, ¿no? Desde dónde lo están conceptualizando, quién se los está enseñando, ellos qué piensan de la igualdad. Y mi experiencia ha sido que tienen un montón de reflexiones. Muchas veces varias de esas reflexiones me alegran y me emocionan porque siento que estamos haciendo eco en las grandes categorías, pero otras me asustan y me preocupan porque a veces cuando trabajo con jóvenes, propiamente con hombres, me doy cuenta que hay una masculinidad a los 13 años ya bien instaurada, ¿no? Bien hegemónica. Entonces, bueno, eso me asusta, pero pienso que hay posibilidades también ahí de disidencia. Con respecto al concepto de nuevas masculinidades, es un concepto, yo diría, medio problemático y peligroso. Sé que ha ido tomando mucha relevancia, pero peligroso en el sentido de que a veces se asume que lo nuevo es distinto a lo viejo y a veces pienso que
lo nuevo sigue reciclando mucho de lo viejo. Hay quien habla más de masculinidades alternativas, disidentes, responsables. Eso a mí tampoco no me convence del todo, pero sé que luego en términos estratégicos me ha permitido estar en ciertos espacios para después entrar a discutir, porque hay que pensar también que es necesario desarticular a la masculinidad como la conocemos. Entonces, creo que ahí es necesario tener en consideración que es un concepto que ha tomado relevancia, pero que hay que leer con mucho cuidado, porque la deconstrucción no es el fin último, eso creo que es algo importante, no es llegar a una meta y decir, ay, soy libre, hombres somos libres de toda piedra y entonces el privilegio ya no me atraviesa, no, es una práctica y un proyecto de vida, ¿no? Es un proyecto de vida en el que a los 10, a los 15, a los 20, a los 60, a los 50, creo que es básico seguirme cuestionando cómo estoy habitando este cuerpo, esta identidad y también las implicaciones de ir migrando hacia otras representaciones. Entonces yo diría, las nuevas masculinidades hay que leerlas con mucho cuidado porque han tomado mucha relevancia, pero también pareciera que implícitamente venden la idea de que los hombres, también habemos hombres nuevos y ya no hombres progres y no violentos, y yo diría, no, pues es que los hombres no nos vamos a librar del todo del patriarcado, hay que seguir revisando cómo ese me atraviesa, incluso aunque tenga discurso progre, aunque tenga discurso de género, no, aunque diga que conozco las masculinidades, eso no me exenta de seguir reproduciendo mecanismos machistas, ¿no? Entonces yo diría ahí hay un proyecto de vida que es necesario no perder de vista. Y cuando he trabajado creo que en el tema de la violencia familiar, por ejemplo, es fundamental siempre tener en consideración el ejercicio o la articulación que hay entre masculinidades y violencias, ¿no? Creo que sí, creo que es algo bien interesante, o sea, creo que es fundamental no perderlo de vista, tenerlo siempre en consideración para reflexionar con los hombres qué aprendizajes han tenido que han validado el ejercicio de la violencia, por ejemplo, en el espacio doméstico. Entonces creo que ahí es importante siempre tenerlo en consideración y preguntar en relación a cómo los hombres hemos aprendido a ejercer violencia, de dónde los hombres lo hemos aprendido, cuáles son nuestros referentes, qué efectos está teniendo, que la violencia es una responsabilidad de quien la ejerce. Entonces creo que siempre es un eje teórico, pero también intervención bien importante en la violencia. Eso es lo que diría. Bueno, yo igual agregaría que así como Iván habla de esta deconstrucción constante y este cuestionamiento constante que lo mencionan varones, pues lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? O sea, este cuestionamiento también tendríamos que estarnos haciendo constantemente porque seguimos estando dentro del mismo sistema y obviamente nos sigue permeando y seguimos reproduciendo también comportamientos y formas machistas, ¿no? que mantienen el sistema. Entonces, creo que estoy de acuerdo en esto de que nunca se acaba, ¿no? Que siempre es como un cuestionamiento constante para ir deconstruyendo, ¿no? Es lo que conocemos, es lo que está presente. Y hacían una pregunta sobre si alguien que se mueve dentro de identidades de género diversas, vivía diferentes privilegios, algo así. Si quieres la repito, ¿te parece? Sí, por favor. Dice, dependiendo de la expresión de género de cada persona, ¿se pueden transitar entre diferentes privilegios? Yo no sé si hablaría como de transitar entre diferentes privilegios. Creo que un poco hablando de esto y de la interseccionalidad, las personas que ya se viven en expresiones de género distintas, de pronto ya tienen a vivir con ciertas características. Sí es cierto que para algunas personas ciertas formas de vivirse puede empeorar sus condiciones de vulnerabilidad, aunque suene como horrible, ¿no? O sea, las mujeres trans, por ejemplo, que es una forma de vivirse en una identidad de género distinta, que no es lo mismo que la expresión de género, aumentan sus niveles de riesgo al nivel de riesgo más alto de todas las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, el que sean varones que dejan de ser varones, o sea, que pierden, que se quitan sus privilegios para ser mujeres, ¿no? Como que es considerada una condición inferior, los ha puesto en mayores condiciones de riesgo. Tienen la condición, por ejemplo, de
de crimen de odio más alto de todas las personas LGBT. Entonces, creo que esto sí puede llegar a pasar, ¿no? O sea, a partir de ciertas formas de identidad de género o de expresiones de género, puedes estar en mayor vulnerabilidad ante algunas situaciones. Bueno, creo que sí, ¿no? Sobre si adquieres privilegios, ¿no? No lo sé, probablemente momentáneos, diría yo, o sea, no reales, o sea, no sé si se pueda denominar como tal, como que ya te quedaste con eso. Por ejemplo, los hombres trans, sí, pueden tener ciertas condiciones de privilegio mientras la gente no se dé cuenta que son trans y de pronto ya otra vez las personas se sienten engañadas y entonces los vulneran. O sea, no sé si es como privilegios que se mantienen, porque además las personas de la comunidad LGBT podemos estar ya en ciertas condiciones de vulnerabilidad. No sé si van a querer agregar algo. Sí, es que escuchando a Alejandra, pienso que por eso es tan importante la herramienta que ella ponía sobre la mesa, el tema de la interseccionalidad, ¿no? Las categorías disidentes se pueden habitar, desde luego, pero también pensar que esas categorías disidentes también están atravesadas por otras categorías como la clase, por ejemplo, ¿no? Es decir, ser un hombre no heterosexual en un país como México, pero ser un hombre que se asume como gay, por ejemplo, pero que vive tal vez en Polanco, que tiene un salario por arriba de la media, que tiene un privilegio también de ocupar un cargo en un lugar prestigiado, versus el hombre que se asume como gay, pero que viene de otro espacio, que viene tal vez, que trabaja todos los días 12 horas al día, que gana el salario mínimo. Eso, aunque habitan la misma categoría, es decir, se asumen como políticamente como no heterosexuales, esa categoría o esa diferencia de clase les pone en dimensiones distintas. Entonces, aunque podríamos asumir que ambos están siendo de alguna manera disidentes con respecto a la heterosexualidad, la forma de habitar esa categoría es distinta. En el caso del hombre, pensemos en los hombres, yo diría tipo slim, ¿no? Es decir, ese gran hombre referente mexicano de un hombre más o menos cercano a la masculinidad hegemónica, que puede ejercer poder y que creo que desde luego lo ha de ejercer en muchos niveles, y pensar en el hombre tradicional que seguramente trabaja en una de sus empresas. Ambos ocupan la categoría, ambos ejercen el poder, pero el lugar socialmente que ocupan es distinto. Entonces, eso genera ciertos privilegios por un lado, ¿no? Pero también ciertas contradicciones. Entonces, creo que también como en esta categoría hegemónica, de la masculinidad hegemónica, que pongo acá sobre la mesa, creo que también en las categorías disidentes pasa eso. No solamente es cómo me asumo, sino también qué otras variables me atraviesan, por ejemplo, de la clase social, ¿no? Que creo que es importante tener en consideración. Pues bueno, muchas gracias. Nos hemos estado pasando las sesiones anteriores cerca de media hora, 40 minutos, entonces ya voy a cortar aquí porque si no vamos a estar extendiendo el seminario eternamente y durará muchas horas, lo cual no es malo, pero afecta la planeación del día de las personas, ¿no? Entonces, les pido por favor que anoten en el chat por última vez su nombre completo por apellido paterno, agradecerle a Humberto y a Edgar por las intervenciones de la gestión logística de este asunto, a Susi y a Naye por sus intervenciones también, a Leo y a Dito por acompañarnos, a todas y a cada una de ustedes que también están aquí participando, preguntando y estando presentes. A los ponentes les agradecemos muchísimo por el tiempo que nos brindaron y por estar aquí presentes. Me gustaría invitarlas a que se queden unos minutitos más solamente para que cerremos con ustedes la sesión, ya como el equipo coordinador y ustedes. Y a todos los demás, pues muchísimas gracias. La sesión de la siguiente semana es de 12 a 2, por favor, ¿sale? Que tengan una excelente tarde y nos vemos. Bye, bye.